Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, El Impresionante Excel. Les saluda Gerson Pineda y ahora vamos a mostrar el caso anterior, pero con una segunda parte. Es decir, recuerden que en el video anterior nosotros utilizamos esta lista de funciones, dejando pendiente la función agrupar por. Pues bien, en la siguiente hoja voy a resolver el mismo caso, pero ya utilizando funciones como lambda y agrupar por. Es decir, vamos a resolver el mismo caso, pero con menos funciones y consiguiendo evidentemente el mismo resultado. Pues bien, si lo recuerdan, utilizamos la función concat. Lo que hicimos acá fue básicamente concatenar las tres celdas, es decir, de tal manera que esto quede en una sola celda. Luego utilizamos la función dividir texto, que es lo que hace esta función es básicamente pues desplegarnos en una matriz, ¿verdad? El resultado. Pues bien, aquí básicamente estoy haciendo lo anterior, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer aquí es un giro, es decir, ya hemos utilizado las dos funciones concat y dividir texto en este caso. Y pues el truco no siempre es copiar y pegar aquí dentro de la función dividir texto la primera función, por lo tanto eliminamos la primera. Es decir, ya tenemos aquí las dos funciones, por lo tanto esto se convierte en una fórmula. Pues bien, básicamente aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Copiamos el resultado de lo que nos da la primera fórmula y arrastra pues evidentemente las siguientes celdas o el siguiente rango de celdas. Ya con esto conseguimos nosotros entonces el resultado o casi el resultado que queremos. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre el caso anterior, que es este, ¿verdad? Donde hicimos uso de todas estas funciones. La diferencia es que ahora nosotros vamos a utilizar una función lambda, es decir, como nativamente se conoce la función lambda. Pues bien, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función lambda lo que hace esta función, valga la redundancia, es crear funciones. Es decir, ya nosotros no necesitamos programación VBA o macros para hacer funciones personalizadas. En el caso de lambda, pues básicamente es escribir lambda y en el primer parámetro lambda nos pide evidentemente pues eso, una variable, una letra. Pues bien, vamos a especificar entonces como una letra genérica que es la X. La X va a representar para nosotros, ¿verdad? Ese rango de celdas. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar siempre la función concat. Vamos a marcar el rango. Vamos a hacer el mismo truco, ¿verdad? Y vamos a integrar entonces dividir texto. Vamos a hacer el uso de el delimitador. Y en este caso, pues, lo que hace la función lambda es, pues, eso, reducirnos, ¿verdad? En un solo nombre esa función. Luego les explicaré qué quiero decir en un solo nombre, es decir, vamos a darle un nombre a esta función lambda. Entonces presionamos control enter y Excel nos muestra un error. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la función lambda en Excel, cuando se usa en una hoja, tira este error de cálculo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente aquí hay algo que hace falta. Aquí, bueno, hay un pequeño error. Aquí lo que tengo que hacer es declarar la variable x, que es la que puse aquí al inicio, ¿verdad? Como un parámetro o una variable. Básicamente la x va a representar para nosotros este rango. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Para nosotros poder comprobar que la función lambda está, valga de nuevo la redundancia, funcionando correctamente, vamos a hacer el truco que eh, consiste en lo siguiente. Al final de la función lambda, vamos a escribir, vamos a abrir paréntesis y vamos a marcar el rango del color y lo vamos a cerrar presionando control enter. Si se fijan, básicamente nosotros ya tenemos el mismo resultado que tenemos acá, como lo tenemos aquí. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? Este
esta funcionalidad o esta forma de hacer funciones o fórmulas tiene un sentido y se lo explico de la siguiente manera. Vamos a suponer que entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? La función agrupar por. Pero antes de eso, vamos a hacer uso de la función let. Pues bien, vamos a integrar entonces la función let aquí y vamos a llamarle fl de función lambda para poder reconocer un poco la variable. Entonces, aquí en la parte final de la función vamos a eliminar el rango. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque básicamente lo que quiero yo es replicar o repetir el uso de esta función que hemos llamado fl. Por lo tanto, entonces con la función agrupar por es justamente lo que voy a hacer. Llamamos la función agrupar por y le damos como primer parámetro o primer argumento el campo de filas, es decir, queremos traernos los colores. Pues bien, vamos a llamar entonces la función fl, que es la función lambda, y lo que vamos a hacer es pasarle ese rango a esa función, que es básicamente el de los colores. Pues bien, aquí ya tenemos, en teoría, ese rango de colores en una matriz. ¿Por qué lo digo con seguridad? Porque básicamente lo que hace la función lambda es justamente esto. Es decir, la X representa el rango. Este rango es la X, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nosotros lo que hacemos es invocarlo dentro de la función lambda. Por lo tanto, cada que nosotros hacemos uso de esa función lambda que está en esta parte, pasamos un rango, ¿verdad? Y básicamente ese rango es el que está aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si se escucha un poco enredado, pero ese es el funcionamiento de una función lambda. En realidad es bastante sencillo porque al final lo que hacemos nosotros es hacer o armar o elaborar la función aquí y luego la utilizamos acá. Pues bien, el siguiente argumento de la función agrupar por es que tenemos que pasarle valores. Por lo tanto, vamos a volver a llamar entonces la función lambda que hemos llamado fl. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, seleccionar el rango de los valores. Por lo tanto, aquí ya tenemos en realidad los dos primeros argumentos que nos solicita agrupar por. Pues bien, ahora ¿qué queremos hacer nosotros con esos valores? Una vez se agrupa, sumarlos. Hacemos uso de la opción suma, no queremos encabezados y tampoco queremos totales, por lo tanto le decimos 0. Pues bien, aquí ya realmente está casi lista la fórmula para que nos devuelva ese mismo resultado que el usuario solicitó en aquel entonces, ¿verdad? En ese tema de uno de los foros que frecuento. Pues bien, vamos a darle entonces control enter y vamos a cerrar los paréntesis, disculpen, ¿verdad? Que es el paréntesis de la función let. Presionamos control enter y ya la función nos ha devuelto ese resultado. Aparecen ceros porque evidentemente recuerden que el rango de los números, la función me los devuelve como texto. Es decir, la función dividir texto me devuelve estos números como texto. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es un simple truco. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en colocar, recuerden, lo mencionamos en el video anterior, dos guiones. Y con eso realmente ya la función me daría el resultado que se espera. Presionamos control enter y ahora sí, ya la función agrupar por lo que nos ha dado es un resultado pues digamos con menos funciones, ¿verdad? Y por lo tanto pues es evidente de que el resultado es el que queríamos. Si nosotros hacemos comparación de este resultado, ¿verdad? Que está aquí con respecto a lo que tenemos acá, es básicamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia con este resultado del video anterior en relación a este? Bueno, aquí lo que hace la función agrupar por es que ordena de forma por defecto, ordena los valores categóricos. En este caso, los valores categóricos son justamente los colores. Si se fijan, la función agrupar por comienza con la A.
de amarillo, la A de azul, luego B y así sucesivamente según el abecedario. ¿Qué podemos hacer para que se pueda ordenar basado, por ejemplo, en la columna de los valores? Es decir, en esta. Pues bien, la función agrupar por en el siguiente argumento tiene lo que se conoce como la opción de ordenar. Y en este caso, nosotros pues simplemente podemos hacer lo siguiente. El 1 significa un orden, digamos, normal, ¿verdad? Que es el que justamente nos muestra la función agrupar por defecto. Pero si nosotros, por ejemplo, le indicamos el -1, observen lo que va a mostrar la función agrupar por. Si se fijan, ya la función agrupar por nos ha dado el mismo resultado, pero con un orden inverso, es decir, comenzando desde la Z hacia la A. Y en este caso, pues la B, la N, la B, llegando hasta la A. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera el ordenamiento basado a los números? Pues bien, observen lo que voy a hacer. En vez de 1, coloco 2 y presiono Control Enter. ¿Qué le dije o qué hice con este simple ajuste en la función agrupar por? Pues básicamente el 1 significa que es la primera columna y el 2 significa que es la segunda columna. Y el -2 significa que el orden va a ser de manera descendente. Es decir, si por ejemplo nosotros quisiéramos que fuera a la inversa, solo dejamos entonces el 2 sin el guión. Por lo tanto, va a ordenarme siempre los valores, pero de manera ascendente. No sé si se es muy confuso, pero en realidad el número 1 o 2 que no lleven el guión, el ordenamiento va a ser de manera ascendente. Pero si queremos justamente lo contrario o la inversa, entonces básicamente lo que hacemos es incluir el signo negativo, presionamos Control Enter y ahora la función agrupar por ya nos da el resultado, evidentemente el mismo resultado, pero con un ordenamiento especial. Entonces acá ya nosotros hemos conseguido el mismo resultado que obtuvimos en el primer vídeo aquí, ¿verdad? Con las funciones que describimos en aquel entonces. Ahora ya hemos elaborado el mismo resultado, hemos conseguido el mismo resultado, pero haciendo uso de la función agrupar por. Algo más interesante, que es lo que quiero mostrar aparte de haber obtenido este resultado, es el siguiente. Observen lo que voy a hacer y voy a copiar lo siguiente. Vamos a copiar lo que hace la función lambda dentro de esta fórmula que hemos elaborado. Voy a hacer un copy-paste, copio la fórmula, me voy al apartado de fórmulas, me voy al administrador de nombres y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un nombre. Bueno, ya tenía en realidad una parte de la prueba, pero la vamos a eliminar para que vean ustedes que funciona. Vamos a crear una función personalizada haciendo uso de la función lambda. Vamos a darle un nombre y le vamos a poner dividir por. Aquí ya básicamente le estamos dando un nombre a nuestra función, ¿verdad? En el caso de esta función, le hemos nombrado como dividir por. Puede ser cualquier nombre, es esa ya cuestión de gustos. Y aquí hemos copiado, si observan bien, la función, ¿verdad?, que tenemos dentro de la fórmula que hemos creado. Pues bien, recuerden, la función se llama dividir. Bueno, lo escribí mal, disculpen. Vamos a ver, dividir.por. Bueno, estaba bien. Y damos a aceptar. Y damos a cerrar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de lo que acabamos de hacer? Bastante simple. Miren, vamos a copiar acá. Y lo vamos a poner justamente aquí en la parte derecha. Y lo vamos a pegar. Pero vamos a eliminar la parte izquierda de lo que hace la función lep. Y básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar el primer argumento y vamos a escribir la función dividir por. Y obviamente la variable x, pues ese es el rango. Cerramos, hacemos justamente lo mismo acá. El rango de los números, que es de B7 a B9. Lo que hice
en relación al primer ejemplo con esta fórmula es básicamente trasladar lo que ahora es capaz de hacer en Excel la función lambda. Esta sección lo que hace es básicamente hacer una función dentro de una función. Pero si nosotros queremos personalizar funciones, como en este caso una función como dividir texto combinada con concap, pues básicamente eso es lo que hice. Me fui a fórmulas, administrador de nombres, y aquí está la función. Pues bien, ¿qué es lo que gano con esto y cuál es el objetivo? Básicamente gano dos cosas. Primero, personalizar una función dentro de Excel, haciendo uso de la función lambda. Y dos, las funciones o las fórmulas se vuelven mucho más legibles y más cortas. Es decir, comparando esta función, que es la que hicimos en el primer caso, y si ahora venimos, hacemos lo mismo y comparamos estas dos funciones, ustedes se van a dar cuenta que acá nosotros hemos ganado dos cosas, ¿verdad? Hemos personalizado una función dentro de Excel y además, pues, la segunda función o fórmula es más corta. Pues bien, amigos, espero que les haya quedado un poco más claro el uso de la función lambda. Como lo mencioné en el video anterior, en un futuro vamos a vamos a crear un video para explicar un poco más a fondo, ahondando más el funcionamiento de esta función lambda, para que quede un poco más claro y que ustedes, pues, evidentemente puedan utilizarla, ¿verdad?, en el día a día. Pero esta era la segunda parte que quería mostrarles, así que espero que haya sido de su agrado, compártanlo con sus amigos, con sus colegas y nos vemos hasta la próxima.